Cambiamos drásticamente de tema, vamos a hablar ahora de precios y de consumo, y en particular del caso emblemático de la carne. El consumo de carne no dejó de caer en los últimos 10 años y así lo ratifican todos los análisis. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario ha confeccionado un informe donde analiza esta tendencia y señala al año 2021 como el peor año en consumo de carne. Pero vamos en busca de algunos de los datos de este informe que se dio a conocer. La carne sigue en la dieta, pero con menos presencia vacuna. En el año 2000 se consumían 99,3 kilos de carne al año por persona, 65,3% de carne bovina, 26,8% de carne aviar y 7,9% de carne porcina. Pero esas representaciones han cambiado. En el año 2021 se consumían 109,5 kilos de carne al año en promedio por persona. Pero si bien ha aumentado el consumo de carne, lo que ha cambiado es la representación del tipo de carne. La carne bovina representó un 39,3%, la carne aviar un 41,1% y la carne porcina un 14,5%. Nos vamos a poner en contacto con Alberto Lugones, quien es analista de mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno, muy bien, gracias por la predisposición. El objetivo es poder referenciar este estudio que ustedes presentaron. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Bueno, un poco lo que pudimos llegar a analizar y lo que se está notando principalmente en los últimos años es que la caída en el poder adquisitivo de las personas, es decir, en cuanto a ingresos de salarios, ya sea remuneraciones de las personas, en los últimos 5 o 6 años venimos viendo que constantemente ha caído el poder adquisitivo de las personas y como consecuencia de ello venimos teniendo una disminución en el consumo de los cortes bovinos principalmente, que son en términos reales los que tienen un mayor precio dentro de las dietas de los argentinos. Tuvimos a partir del 2000 si bien tuvimos un incremento en las cantidades absolutas consumidas de carne, esto se da sumando el consumo de pollo, el consumo de cerdo y el consumo de carne vacuna. A pesar de ello, los cortes de mayor precio dentro del bolsillo de los argentinos y dentro de nuestras dietas viene teniendo una caída de manera casi constante. Si realizamos el análisis de más largo plazo, podemos tener, realizando un empalme entre las últimas series que tiene publicada el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que rondan de los años 90. Si tomamos estos datos, en el último año tuvimos el menor consumo de carne bovina de esta última serie, mientras que si tomamos los datos de antiguos ministerios, podemos ver que es el menor consumo en cerca de 100 años, ¿sí? Desde 1920 que no teníamos un consumo per cápita anual tan bajo como el que estamos teniendo, o con el que finalizó, mejor dicho, el 2021. Bien, bueno, una caída en los ingresos que además convive con una suba impresionante también del precio de la carne, porque como alimento ha subido en los últimos 12 meses muy por encima de la inflación. Digo, es de lo que más ha aumentado la carne de vaca. Ahora, consultar si esa caída en el consumo, que es histórica, está estrictamente relacionada con los ingresos o qué vínculo tiene justamente con esa variable. Bueno, justamente lo que podemos analizar tomando en cuenta los datos en los primeros 10 años de este nuevo milenio, veíamos que teníamos una relación mucho más distante en cuanto al consumo de carne y el ingreso de los argentinos. Es decir, invariablemente si subía o bajaba el ingreso de nuestro país, no se veía una relación bien clara de lo que sucedía con el consumo de carne bovina. Ahora, lo que venimos teniendo en los últimos años es un cambio en los precios relativos de los precios de los diferentes tipos de carne. La carne aviar se mantuvo
relativamente más barata que la carne, y incluso se da un cambio porque a principios del año 2007, por ejemplo, los cortes del pechito de cerdo, por ejemplo, se encontraba por debajo del valor de los cortes más representativos de la carne bovina, por ejemplo, el asado. El precio del pechito de cerdo justamente se encontraba por encima de los valores del asado. Entonces, en los últimos años se da que el pechito de cerdo, por ejemplo, se mantuvo por debajo digamos, el incremento en términos reales de los consumos justamente de carne bovina. Es decir, tenemos que en relación a los otros tipos de carne, la carne vacuna aumentó muy por encima de lo que veníamos teniendo antiguamente, y esto genera justamente un reemplazo de cortes más caros por cortes más baratos. De esto, obviamente, acompañado de una caída en el nivel de ingresos de las personas, genera obviamente un reemplazo de cortes caros por cortes baratos, y al mismo tiempo en los últimos años venimos teniendo una leve disminución paulatina del consumo de carne en términos absolutos, es decir, sumando estos tres tipos de carne. Bien. Alberto Lugones, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta cualquier momento.